Esta mujer estaba sosteniendo el cuerpo de su hija y llorando de dolor en la oscuridad. Pero cuando la policía llegó al lugar, malinterpretaron que había asesinado a su hija y la acusaron falsamente de asesinato. Pero en realidad, ella no era la verdadera asesina y todavía estaba buscando a la persona que mató a su hija. El nombre de esta mujer es Ma Ji-won. Estuvo encerrada en un hospital psiquiátrico por la policía durante 9 años, pero siempre buscó una oportunidad para escapar y vengar a su hija. En los últimos años, Ji-won tuvo que soportar y fingir estar loca para esperar la oportunidad de encontrar una manera de escapar. Recientemente hubo muchos cambios en el personal del hospital, así que ella también elaboró un plan de escape en su mente. Cuando el hospital organizó un concierto benéfico, robó un conjunto de ropa y se hizo pasar por una nueva enfermera. Después del concierto, los pacientes se alinearon para regresar a sus habitaciones. En ese momento, los guardias de la prisión se dieron cuenta de que faltaba una persona y comenzaron a buscar. Sin embargo, buscaron durante mucho tiempo, pero no pudieron encontrar a esta persona, por lo que llamaron al director del hospital. La policía llegó pronto, cerraron todas las puertas y comenzaron a investigar. Sin embargo, un cantante estaba gritando en voz alta para salir y había muchos familiares de pacientes visitando, así que no era bueno mantener las puertas cerradas. Entonces, la policía tuvo que ceder y dejar que las personas cuyos antecedentes fueron claramente verificados salieran primero. Ji-won fingió estar preocupado por el portero y se ofreció para ayudarlo. Ella consiguió con éxito las llaves de cada piso. Ji-won luego les dijo a las enfermeras recién llegadas que la persona que estaban buscando podría estar todavía en la cafetería o el auditorio, así que abrieron las puertas y se dividieron para buscar. Ji-won aprovechó de inmediato la oportunidad para escapar. Después de reunir al personal del hospital, la policía se dio cuenta de que faltaba una persona. Además, también vio un uniforme de enfermera tirado en la basura. En ese momento, solo pudo reírse con admiración. Pensó que tal vez la otra persona se había escondido entre los civiles y había escapado. Después de escapar, Ji-won entró en la casa de un civil. Al ver las noticias en la televisión sobre su búsqueda, el dueño de la casa se asustó y le dio tanto su teléfono como su coche. Cuando Ji-won salió, llamó a su esposo y le explicó que no mató a su hija. Luego le dijo que esta vez escapó para encontrar la verdad sobre este caso y que vengaría a su hija. En este momento, el esposo de Ji-won le dijo que no fuera a casa porque la policía también estaba tendiendo una emboscada allí. Después de colgar el teléfono, Ji-won no huyó, sino que fue a la escena del crimen de hace años. Basado en su memoria, encontró la maleta de dinero que había enterrado hace 9 años. Luego fue a la funeraria a visitar a su hijo. El policía Han es realmente un genio resolviendo casos. Después de identificar el objetivo, también adivinó a dónde iría Ji-won, pero cuando estaba a punto de sacar su pistola para controlarla, ella ya había desaparecido, así que corrió apresuradamente para buscarla. De pie frente al cañón de la pistola del policía Han, Ji-won no tuvo más remedio que levantar las manos obedientemente para admitir su culpa. Sin embargo, cuando el policía Han estaba desprevenido, ella se dio la vuelta, luchó y lo empujó hacia afuera. Ji-won luego rompió la maceta afuera de la puerta. Usó la pieza para amenazar al policía Han y dijo que no mató a su hija. Esperaba que el policía Han dejara de perseguirla. Después de decir eso, inmediatamente golpeó la cabeza del policía Han contra el suelo para hacerlo desmayar. Después del incidente de hace un momento, más la llamada telefónica que Ji-won hizo a su esposo, el policía Han también comenzó a sospechar que Ji-won fue injustamente acusada en este caso. Este incidente creó un gran revuelo, atrajo la atención de muchas personas, pero la policía no pudo encontrar al prisionero fugitivo. Entonces, el jefe de policía se enojó y le gritó al policía Han. En ese momento, apareció el fiscal Jang. Ella fue quien manejó el caso de Ji-won en el pasado. Los dos salieron a comer juntos. Sabiendo que el policía Han quería reabrir el caso de hace 9 años, la fiscal Jang inmediatamente cambió su expresión para mostrar su desacuerdo. Después de regresar a la estación de policía, el policía Han fue obligado a ser removido de su posición por un tiempo. Entonces, la tarea de capturar a Ji-won también se asignó a otra persona. Por otro lado, Ji-won también descubrió que alguien tenía una cara exactamente como la suya, una escritora llamada Mada May. Justo después de escapar exitosamente de la prisión, Ji-won fue a matar a esa persona para seguir viviendo bajo su identidad. Ji-won usó la identidad de Mada May para vivir en un pueblo remoto. En poco tiempo, habían pasado 3 meses. Ji-won y sus 2 amigos salieron y desafortunadamente fueron acosados por un grupo de matones. En ese momento, un hombre amable pasó y los ayudó. Desde ese día, Ji-won también se hizo amigo de un famoso gángster. Cuanto más lo pensaba el policía Han, más sentía que algo no estaba del todo bien. Entonces, después de ser despedido de su puesto, investigó en secreto el caso de la hija de Ji-won hace 9 años. Recordó que durante el interrogatorio de ese año, Ji-won dijo que había una persona que había visto todo con sus propios ojos y podía testificar.
Bajo la descripción de Ji-won, la policía también hizo un retrato de esa persona, pero el fiscal Yang no le prestó atención. El fiscal Yang incluso presentó pruebas de la escena del crimen, incluyendo el cabello de Ji-won y la sangre de la víctima en el baúl de Ji-won para acusar a Ji-won de haber matado a su hija. Ese día, mientras comía con su colega de la policía, el oficial Han vio a la mujer que Ji-won describió en la televisión, y el lugar de filmación en ese momento era el lugar donde ocurrió el crimen, así que inmediatamente se puso en contacto con ella para reunirse. Inesperadamente, ella negó que fuera la persona que presenció todo el crimen. Después de ver la foto de Ji-won, ella dijo que había conocido a Ji-won un mes antes, y dijo que Ji-won era una escritora muy famosa, no una paciente mental escapada como decía la policía. Al no obtener el resultado deseado, el policía Han solo pudo regresar con las manos vacías, pero basado en sus muchos años de experiencia resolviendo casos, el oficial de policía Han creía que la actriz definitivamente estaba ocultando algo, así que volvió al café para encontrarla. Ocurrió que escuchó a la actriz llamar a alguien para informar que la policía había venido aquí y que ella había mantenido un secreto de la policía. En ese momento, el policía Han fue a advertir a la actriz. No tuvo más remedio que decir la verdad. Ella dijo que el retrato en su mano era de Lee Jung-hee, una actriz muy famosa. A esta persona le quité el papel. La policía fue inmediatamente al lugar donde vivía Lee Jung-hee, pero la estación de policía allí estaba cerrada y no había nadie. El oficial de policía Han no tuvo más remedio que ir al comité del vecindario para encontrar la dirección de Jung-hee. Mientras esperaba, vio una figura pasar por la puerta, pensando que era Ji-won. Así que el oficial de policía Han la persiguió apresuradamente. Pero cuando le quitó el sombrero a esta persona, se dio cuenta de que estaba equivocado. El oficial de policía Han parecía haber sentido que Ji-won vivía aquí, por lo que regresó a la estación de policía para pedirles que cooperaran en la investigación. Bajo la guía del joven oficial de policía, finalmente llegó a la casa de Ji-won, pero no había nadie allí. En ese momento, Ji-won estaba de pie frente a la puerta de una casa extremadamente espaciosa y lujosa. Cuando ella tocó el timbre, el propietario ya había regresado a casa. Al ver que Ji-won estaba descansando, al propietario no le importó y entró directamente a la casa. Ji-won la miró sin comprender. Se dio la vuelta y Ji-won se asustó porque había varios oficiales de policía parados detrás de ella, apuntándole con sus armas. A pesar de las explicaciones de Ji-won, el oficial de policía Han no le creyó. Sacó sus esposas y se preparó para escoltarla de regreso a la estación. En ese momento, una chica con una maleta se acercó, tomó la mano de Ji-won y le habló como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Al ver la conversación natural de las dos personas, la policía comenzó a sentirse un poco desconcertada. Esta chica realmente tenía talento. Después de que la policía se fue, ella llevó a Ji-won a conocer al editor para discutir la continuación de su cooperación comercial. Después de descubrir que la identidad del escritor que Ji-won estaba disfrazando era real, además de la confirmación del editor, la policía no tuvo más remedio que liberar a Ji-won. El policía Han persiguió a Ji-won y le dijo que tuviera cuidado, y le dijo que solo podía engañar a otros, no a él. Después de llevar a la chica a casa, Ji-won descubrió que su nombre era Eun-ji. La chica entró en la casa con mucha calma y dio una vuelta. Luego culpó a Ji-won por no cuidar la casa. Luego quiso subir corriendo para comprobarlo, pero Ji-won la detuvo rápidamente. Ji-won le preguntó quién era. Eun-ji inesperadamente entendió muy bien la historia de Ji-won. Eun-ji también le dijo a Ji-won que estuviera tranquilo porque sus objetivos eran muy similares. Eun-ji también quería encontrar al culpable detrás de estas manipulaciones. Ver el comportamiento de Eun-ji era demasiado sospechoso. Ji-won tomó su maleta y la echó de la casa. Inesperadamente, Eun-ji era muy lista. Llamó al hijo del mejor amigo de Ji-won para que la ayudara a quedarse aquí. Después de recibir el consentimiento, Eun-ji fue directamente a la habitación de Ji-won. Al ver los documentos que Ji-won había investigado pegados por toda la pared, Eun-ji estaba extremadamente curiosa sobre por qué Ji-won estaba investigando a la actriz Lee Jung-hee, pero Eun-ji fue expulsada por Ji-won. Después de eso, Eun-ji también criticó el método de investigación de Ji-won por ser demasiado anticuado. Debido al desarrollo de la tecnología, si necesitan algo, simplemente pueden buscarlo en la computadora y estará disponible de inmediato. Las dos personas en la habitación estaban tan ocupadas hablando que no sabían que afuera de la ventana había un par de ojos observándolos atentamente. Inesperadamente, Eun-ji era realmente capaz. Solo le tomó unos minutos buscar la cuenta de redes sociales de la actriz Lee Jung-hee. A través de las fotos que publicó Lee Jung-hee, pudieron determinar que ella también vivía en esta área. A la mañana siguiente, inmediatamente, se dispusieron a buscar la casa en la foto. Cuando los dos estaban a punto de llamar a la puerta, descubrieron que la puerta estaba entreabierta. Después de algunas dudas, decidieron entrar a la casa. Inesperadamente, descubrieron un hombre muerto allí. Según la nota de suicidio dejada por el fallecido, la policía concluyó que el hombre tenía el corazón roto y había dejado este mundo. Sin embargo, Ji-won conocía a la víctima. Él era gay, así que la posibilidad de que hubiera sido dejado por una chica e hiciera algo estúpido era imposible, pero la policía no prestó atención a lo que ella dijo. Mientras estaba molesta y no sabía qué hacer, Woo-jun y su tutor privado vinieron a invitarla a su casa a cenar. Durante la comida comenzaron a hablar sobre
sobre el caso descubierto esa mañana. Ji-won estaba segura de que era un asesinato y también estaba segura de que habría otro caso. El padre de Woo-jun también comenzó a reflexionar profundamente después de escucharlo. A la mañana siguiente, la policía estaba frente a la casa de Woo-jun. Cuando Ji-won se enteró de que la madre de Woo-jun, quien también era su mejor amiga en este lugar, había dejado este mundo, Ji-won estaba muy desconsolada. Aunque encontraron una carta amenazante enviada a la víctima, la policía aún concluyó que este era un caso de la víctima dejando este mundo porque encontraron una nota de suicidio con la letra de la víctima. Todo sucedió exactamente como Ji-won había predicho, así que estaba segura de que alguien estaba detrás del complot. El día del funeral de la madre de Woo-jun, Ji-won se enteró de que durante este tiempo, el paquete había sido enviado a su casa, así que esta carta terrorista solo podría haber sido colocada en secreto en la habitación de la víctima por alguien de la casa. En ese momento, los vecinos de la zona también comenzaron a chismear sobre el tutor y el propietario teniendo una relación ilícita. Para estar juntos como un verdadero esposo y esposa, idearon un plan para matar a la madre de Woo-jun. Inesperadamente, al día siguiente, se descubrió otro cuerpo. La niñera de Woo-jun fue asesinada en el jardín de flores. Ocurrieron 3 asesinatos consecutivos de repente en el tranquilo pueblo, haciendo que todos se preocuparan mucho. Mientras la policía revisaba la escena, descubrieron que la víctima sostenía la tarjeta de presentación del gángster que había salvado a Ji-won antes. La policía se apresuró inmediatamente a arrestarlo. Sabiendo que había un ex gángster en la casa, el líder del equipo les dijo a todos que buscaran con cuidado para no perturbar su sueño. Finalmente, la policía encontró el arma homicida ensangrentada escondida en la cocina. Ahora, ni siquiera 100 bocas podrían discutir más, así que el gángster fue escoltado a la estación de policía. Esa noche, después de regresar a casa, Ji-won y Eun-ji comenzaron a analizar. Estaban seguros de que el gángster no era el culpable de este caso. Basado en su juicio, la persona con la mayor sospecha aquí era el padre de Woo-jun, pero como no había evidencia, decidieron montar una trampa para engañarlo. Le enviaron una carta amenazante y dijeron que tenían evidencia de que él fue quien organizó los 3 asesinatos. Si no quería que esto se expusiera, dale 100 millones de won, de lo contrario lo publicarían en internet. Si el padre de Woo-jun fuera el culpable, definitivamente vendría al lugar que habían acordado. Para evitar cualquier evento desafortunado, incluso llamaron a un oficial de policía para ayudar. Inesperadamente, Eun-ji fue emboscada esa noche. Afortunadamente, la policía atrapó al culpable a tiempo. Cuando la policía le quitó el sombrero, todos se sorprendieron. Resultó que la persona era el tutor de Woo-jun. Justo cuando todos estaban seguros de que ella era la culpable, el padre de Woo-jun se adelantó y presentó pruebas de que ninguno de ellos estuvo allí el día del asesinato. Y cuando ocurrió el tercer asesinato, el tutor también estaba en la casa del gángster, por lo que sus sospechas también se disiparon. Después de ser liberada, la tutora rápidamente tomó un taxi hacia el muelle. Esto también fue escuchado accidentalmente por el mafioso. La investigación de Eun-ji y Ji-won tuvo que comenzar de nuevo. Justo cuando estaban teniendo un dolor de cabeza pensando, el mafioso apareció y les dijo que la tutora iba de camino al muelle. Como si pensaran en algo, se separaron para buscarla. Eun-ji fue al muelle para encontrar al tutor, mientras Ji-won y el gángster fueron al aeropuerto para encontrar a Woo-jun y su padre. Ji-won llamó al padre de Woo-jun para hablar. Temiendo que Ji-won grabara, rápidamente le quitó el teléfono de las manos a Ji-won y lo apagó. Después de eso, él comenzó a admitir con orgullo que de hecho había matado a las otras 3 personas. La tutora era solo un entretenimiento temporal para él. Ahora que la tutora había perdido su utilidad, ya no la necesitaba. Por eso la engañó para que fuera al muelle. Pero nunca esperó que Ji-won todavía tuviera otro teléfono en su bolsillo que había estado encendido durante mucho tiempo. El tutor finalmente se dio cuenta de la verdadera cara de este sinvergüenza. Rompió el teléfono con ira, pero Ji-won dijo que incluso si rompiera el teléfono y destruyera toda la evidencia, aún no podría escapar del crimen. El tutor definitivamente se levantaría y denunciaría todos sus crímenes. Al ver que todo había sido expuesto, la bestia feroz dentro de él también surgió. Sacó la daga que había escondido en su bolsillo y la presionó contra el cuello de su hijo. Afortunadamente, el gángster apareció a tiempo para controlarlo. Al día siguiente, la actriz Lee Jung-hee y su esposo ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que adaptarían la novela de Madame en una película. Y esta vez, el escenario también sería el área donde Ji-won se estaba quedando. Para facilitar el rodaje, incluso compraron una mansión en la zona. Por otro lado, después de estar encarcelado, el padre de Woo-jun llamó de repente a Ji-won y le dijo que el caso de su hija también era un complot preestablecido. Al escuchar esto, Ji-won se quedó en silencio. Esa noche, cuando el oficial de policía Han estaba caminando por la calle, de repente extrañó mucho a su esposa e hijo, así que tomó el teléfono para llamar a su esposa. Inesperadamente, la voz de Ji-won aún resonaba al otro lado de la línea. Esto lo asustó mucho, así que se apresuró a casa. Ji-won le preguntó por
por qué la había acusado falsamente de matar a su hija hace 9 años. Solo entonces, el oficial de policía Han le dijo que toda la evidencia que encontraron ese año apuntaba directamente a ella. Además, todas las llamadas telefónicas que hicieron los secuestradores resultaron ser de la escuela de su hija y de su casa. Otra llamada fue del edificio en el que estaba trabajando en ese momento, todo lo cual probaba que esta obra fue creada por ella. Cuando el oficial de policía Han llegó a casa, vio a su hija tirada en el suelo y Ji-won ya no estaba allí. Corrió para recoger a su hija, pero ella solo estaba actuando. Al día siguiente, el oficial de policía Han fue a buscar al esposo de Ji-won y le pidió que fueran juntos a ese pueblo para persuadir a la actriz Lee Jong-hee de que dijera la verdad. En ese momento, el gángster estaba cobrando una deuda de un hombre de cabello desordenado. El hombre de cabello desordenado le dijo al gángster que hace unos años, en Japón, conoció a alguien llamado Lee Jung-hee. En ese momento, ella aún no había debutado, así que hizo películas para adultos para ganar dinero. El otro día, el hombre de cabello rizado estaba viendo la televisión y se dio cuenta de que ahora ella era muy famosa, así que planeó usar el material que había recopilado para chantajearla y así pagar su deuda. Aunque tenía algunas dudas, el gángster aún aceptó darle al hombre de cabello rizado unos días más para pagar su deuda. En este momento, Ji-won también tomó prestado el nombre de Madame para ir a ver a la actriz Lee Jung-hee. Ji-won luego le preguntó quién era el autor intelectual ese año. Inesperadamente, su rostro se puso tenso. En ese momento, apareció su esposo, interrumpiendo la conversación entre los dos. Ji-won no tuvo más remedio que levantarse e irse. Esa noche, el esposo de Lee Jung-hee fue a la casa de Ji-won y le pidió que no molestara más a su esposa. Después de que la casa fue renovada, Lee Jung-hee y su esposo organizaron una fiesta de inauguración con la participación de muchos funcionarios de alto rango en la industria. En ese momento, el hombre de cabello despeinado y su esposa también aparecieron. Tan pronto como Lee Jung-hee los vio, se sintió asustada. El hombre de cabello despeinado sacó inmediatamente el colgante. Jung-hee estaba asustada y los dejó entrar. La esposa del hombre de cabello despeinado se acercó y dijo algunas palabras a Jung-hee. La cara de Jung-hee se preocupó de inmediato. Después de decir eso, bajó orgullosamente las escaleras. Pero a mitad de camino, comenzó a tener dificultad para respirar y pronto quedó inmóvil en el sofá. La policía subió a verificar y descubrió que estaba muerta. El policía sospechó que había veneno en la copa de vino que bebió. En ese momento, el esposo que había estado con ella antes también estaba desaparecido. Ji-won estaba esperando afuera y vio al hombre de pelo desordenado entrar en pánico. Ella se subió al coche y lo persiguió. Cuando llegó a casa, rápidamente quemó un montón de archivos secretos. El ruido fuerte hizo que el gángster que estaba durmiendo allí se despertara. El gángster agarró los papeles para ver qué eran. Resultó ser el seguro que el hombre de cabello rizado había comprado para su esposa. En ese momento, Ji-won también lo persiguió y tomó el coche para sacar al hombre de cabello rizado de allí. En ese momento, el hombre de cabello rizado explicó que acababa de comprar un seguro para su esposa hace unos días y no esperaba que algo le pasara a su esposa ahora. Tenía miedo de que la policía sospechara de él, así que fue a casa a quemarlos. El hombre de cabello rizado dijo que tal vez porque habían aprovechado la debilidad de Jung-hee, los habían usado para chantajear a Jung-hee durante años. El mafioso sacó al hombre de pelo rizado del coche, luego tomó el USB de su mano y lo destruyó inmediatamente. Después de que la policía investigó, se descubrió que la copa de vino que bebió la esposa del hombre desaliñado tenía las huellas dactilares de Jung-hee. Además, Jung-hee también admitió que había sido amenazada constantemente por ellos durante años, por lo que la policía sospechaba que Jung-hee era quien envenenó a esta mujer. Ese día, alguien también filmó a Jung-hee dando una copa de vino a la esposa del hombre de cabello rizado. Sin embargo, el video fue editado bastante, por lo que no pudo ser usado como evidencia. Inesperadamente, al día siguiente mientras filmaban, Jung-hee también fue envenenada y la persona que envenenó a Jung-hee en ese momento envió un mensaje de texto para informar al esposo de Ji-won sobre esto. Cuando escucharon que Jung-hee había sido envenenada, el director de la compañía de televisión y la joven actriz inmediatamente se apresuraron al hospital. Al ver su apariencia de pánico, ella mostró claramente su desagrado. El doctor le dijo a Jung-hee que su salud no era grave, solo necesitaba descansar unos pocos días y luego podría ser dada de alta. Cuando la actriz llegó, vio al director abrazando fuertemente a Jung-hee. Después de probar los ingredientes en la copa de vino, la policía descubrió una gran cantidad de amatista. Afortunadamente, Jung-hee solo bebió un poco, así que no fue demasiado grave. Ji-won usó el nombre de Madame para encontrar a la joven actriz para que pudiera llevar a Ji-won a ver al director. Mientras las dos hablaban, Ji-won supo que la persona a la que contactó la actriz cuando la policía Han vino a buscarla era el director. Hablando de esto, el director también se apresuró a entrar. Cuando escuchó que Ji-won sabía la razón por la cual Jung-hee fue envenenada, llamó al esposo de Jung-hee. Pero cuando vio a Ji-won, se veía extremadamente molesto porque la última vez le había advertido que nunca más molestara a su esposa. Pero a Ji-won no le importó mucho. Ella les dijo que Jung-hee era la persona que había presenciado toda la escena de un caso de asesinato hace años. Pero recientemente, Jung-hee ha estado apareciendo demasiado en la televisión, así que la persona detrás de esto quiere matarla para silenciarla.
Después de que Ji-won se fue, el director le dijo al esposo de Jung-hee que si realmente vio al asesino, lo mejor sería denunciarlo a la policía. Mientras los malos sigan sueltos, Jung-hee estará en peligro. Después de regresar a casa del hospital, Jung-hee estaba asustada. Había una muñeca de trapo en su cama, una piedra en su cabeza y mucha sangre estaba fluyendo. Al ver eso, el esposo de Jung-hee llamó a Ji-won, pensando que tal vez esta vez Ji-won tenía razón. El asesino del caso que ocurrió hace 9 años ya había comenzado a actuar. Luego, el esposo de Jung-hee fue a buscar al líder de la pandilla que estaba descansando en casa y le pidió que enviara a alguien para proteger a Jung-hee. Entonces, desde ese momento, el gángster se convirtió en el guardaespaldas personal de Jung-hee. Cuando conoció a Jung-hee, le entregó de inmediato el USB que el hombre de cabello rizado había usado para chantajearla durante tanto tiempo. Y también se aseguró de que este no tuviera una copia de seguridad. Jung-hee se conmovió mucho cuando lo vio. En ese momento, Ji-won observó cuidadosamente la roca que el asesino había colocado en la cama. Descubrió que era muy similar a la roca en el jardín de Jung-hee, así que inmediatamente sacó su teléfono para tomar una foto. En ese momento, aparecieron pasos desde atrás. Ji-won no tuvo tiempo de pensar mucho y lo arrojó al suelo. Sin embargo, esa persona no se defendió, solo intentó escapar de sus manos. Cuando Ji-won miró atrás y se dio cuenta de que la persona a la que había golpeado era su amiga, se sintió muy avergonzada. En cuanto al gángster, se sintió extremadamente humillado por ser agarrado por una mujer. Entró enojado a la casa. Al día siguiente, el esposo de Jung-hee organizó una fiesta para entretener a los invitados, mientras Ji-won todavía estaba en el jardín buscando pruebas. Descubrió que alguien había añadido una nueva piedra al lugar donde faltaba una ayer. En ese momento, el oficial Han también había traído al esposo de Ji-won a la casa de Jung-hee para una fiesta. Jung-hee lo vio y comenzó a preocuparse. Ella rápidamente llamó a Ji-won para informarle de la situación. El oficial Han acababa de levantar la cabeza cuando vio a Ji-won parada allí. Viendo que las cosas no iban bien, ella se escondió rápidamente. Justo cuando los dos estaban a punto de encontrar a Ji-won, Eun-ji apareció a tiempo para detenerlos. En ese momento, el esposo de Ji-won vio de repente el pasador en la cabeza de Eun-ji. Su rostro comenzó a mostrar pánico y rápidamente se dio la vuelta y se fue. Viendo la anormalidad de él, Eun-ji comenzó a buscar una excusa para hablar con él nuevamente. El gángster descubrió que había una uña postiza en la camisa de Jung-hee, pero cuando le preguntaron, se dio cuenta de que no era de ella. En ese momento, Jung-hee también notó el pasador en la cabeza de Eun-ji. Ella de inmediato cambió su expresión y corrió apresuradamente de vuelta a su habitación. Bajo el cuestionamiento de su esposo, Jung-hee finalmente admitió que hace 9 años, mientras escapaba del equipo de filmación, vio pasar a una mujer con una niña pequeña. Y en la cabeza de esa niña había un pasador exactamente igual al que Eun-ji había estado usando antes. Unos días después, Jung-hee vio el informe de noticias de que la niña había sido asesinada, por lo que también quiso presentarse a testificar. Sin embargo, ella temía que el escándalo público afectara su futuro, así que eligió permanecer en silencio. Afuera, Eun-ji también estaba hablando con el esposo de Ji-won. Le dijo que hace 9 años, ella tenía una hermana menor que desapareció. Antes de que la hermana menor desapareciera, la niña llevaba un pasador exactamente como este. Por eso siempre llevaba este pasador con ella con la esperanza de encontrar a su hermana menor. Al escuchar esto, él ya no tenía la mente para quedarse en la fiesta, así que se fue rápidamente. Esa noche, cuando llegó a casa, Eun-ji le contó a Ji-won sobre las cosas inusuales que había observado. Después de eso, Eun-ji también especuló que tal vez el esposo de Ji-won fue quien planeó secuestrar y matar a su hija para apoderarse de los bienes y la compañía de Ji-won. Pero Ji-won no estuvo de acuerdo con este punto de vista. No creía que el padre biológico pudiera ser tan cruel con su hija. En este momento, el policía Han también había investigado la identidad de Eun-ji. Aparte de una hermana menor desaparecida, no tenía otros parientes. El fiscal Yang también había recibido información sobre lo que había sucedido. Después de hablar con Jung-hee, el gángster entregó la uña postiza que había caído a Ji-won. Ji-won recordó que hace unos días, la joven actriz había recibido un juego de uñas como este. Por eso Ji-won llamó a la actriz para cuestionarla. Su rostro estaba extremadamente angustiado y rápidamente tomó la uña postiza y se la llevó a la boca. La actriz admitió que ver al director amar tanto a Jung-hee la ponía muy celosa, así que hizo una travesura para asustar a Jung-hee. Pero la persona que envenenó a Jung-hee realmente no era ella. Ella también le reveló a Ji-won que la familia de Jung-hee había adoptado un niño antes, pero ella no sabía a dónde había ido el niño. Entonces, Ji-won fue al esposo de Jung-hee para preguntarle sobre esto. Después de un momento de silencio, finalmente admitió que había adoptado a una niña antes. Sin embargo, 3 meses después, Jung-hee quedó embarazada, así que llevaron al bebé de vuelta al orfanato. Hasta el día de hoy, la pareja todavía se siente extremadamente culpable por sus acciones egoístas, por lo que han buscado al bebé muchas veces. Pero después de devolver al bebé al orfanato, ella desapareció. Hablando de esto, su corazón de repente dolió y cayó al suelo. Viendo a su esposo ser llevado por el personal médico, Jung-hee estaba extremadamente enojada y corrió a abofetear a Ji-won. Cuanto más profunda era la investigación, más cosas inusuales descubría Han, así que llevó a sus subordinados a la escena del crimen.
y cada uno de ellos llevaba una bolsa de arroz de 15 kilogramos para simular el caso antiguo. Luego descubrió que con la fuerza física de Ji-won en ese momento, ella no podría haber llevado a un niño de 15 kilogramos a la escena del crimen en un periodo de tiempo tan corto. Mientras charlaban, el colega policial de Han descubrió que hace 9 años su subordinado había sido un oficial de policía de patrulla en esa área. En ese momento, había un banco muy próspero en la zona, pero se disolvió poco después. Al día siguiente, camino al trabajo, Jung-hee recibió un mensaje amenazante que decía que si no transfería 100 millones de won a la cuenta bancaria que proporcionaron, publicarían su vida privada en línea para que todos la conocieran. En ese momento, el gángster también descubrió a un grupo de personas siguiéndolos, así que salió del coche para interrogarlos. Inesperadamente en ese momento, un coche negro estaba acercándose, así que rápidamente regresó al coche. Inesperadamente, un tipo corrió y lo golpeó en la cabeza con un palo. Luego golpeó la puerta de vidrio e intentó agarrar a Jung-hee. Por suerte, el gángster pudo levantarse y detenerlo, como se esperaba de un guardaespaldas talentoso. Después de un rato de pelea, el gángster pudo derrotar a los malos. Levantó la camiseta de este tipo para ver y descubrió que este tenía tatuajes idénticos a los suyos. Esa noche, Jung-hee recibió nuevamente un mensaje anónimo amenazante, y la otra parte también envió un video de Jung-hee poniendo veneno en una copa de vino. En ese momento, la intención de matar comenzó a aparecer en su mente. Ella acordó darle 100 millones de wones con la condición de que trataran directamente con ella. El chantajista también aceptó felizmente y luego le envió la ubicación. Sin embargo, cuando casi era la hora de la cita, Jung-hee había llevado el dinero a la puerta cuando recibió un mensaje de texto diciéndole que regresara, y le dijeron absolutamente que no pisara allí. Sin embargo, su curiosidad la llevó a entrar tercamente. Inesperadamente, ella vio al fotógrafo de cabello corto que había golpeado a su colega hasta la muerte. Jung-hee se sorprendió mucho al verlo. El fotógrafo le dijo inmediatamente a Jung-hee: «Te dije que no irrumpieras». Entonces, la chica exclamó: «Mamá». Solo entonces, Jung-hee se dio cuenta de que la chica delante de ella era la hija adoptiva que había abandonado hace muchos años. Cuando la hija adoptiva de Jung-hee descubrió que su colega quería usar las imágenes que había filmado para chantajear a su madre, la chica se enojó tanto que lo golpeó hasta matarlo para que nadie pudiera hacerle daño a Jung-hee. La chica le dio a Jung-hee la tarjeta de memoria y el teléfono del chantajista, y le dijo que los destruyera rápidamente. En ese momento, Eun-ji también salió del maletero para regresar a la casa de Jung-hee. Le dio a Jung-hee su horquilla. Tan pronto como Jung-hee lo vio, se puso nerviosa. Eun-ji trató de preguntar a Jung-hee a quién había visto ese año, si era el padre de ese niño o no. Al escuchar el ruido, el esposo de Jung-hee y algunos guardaespaldas más entraron corriendo a la habitación y arrastraron a Eun-ji fuera. Mediante análisis de huellas dactilares en la escena, la policía también determinó que el asesino del hombre en el equipo de filmación era su colega. Sabiendo que no podía escapar del crimen, la hija adoptiva de Jung-hee fue a decir adiós a Jung-hee por última vez, y luego fue a la estación de policía para confesar. Después de pasar por una serie de ataques, Jung-hee estaba tan desconsolada que bebió veneno y dejó este mundo. Cuando Eun-ji y Ji-won llegaron, Jung-hee ya estaba muriendo. Jung-hee le dijo a Ji-won que estaba muy oscuro en ese momento, así que no pudo ver claramente quién era la verdadera asesina. Solo sabía que era una mujer llevando una niña con un pasador exactamente como el de Eun-ji. Antes de hacer esta tontería, Jung-hee escribió una carta admitiendo que ella fue la que mató a la esposa del hombre de cabello rizado y al fotógrafo. Después del funeral de Jung-hee, el esposo de Jung-hee llamó a Ji-won y le dijo que Jung-hee le había contado antes sobre la mujer que Jung-hee vio aparecer en la televisión. En ese momento, sonó el timbre. Tan pronto como Ji-won abrió la puerta, vio a Madame de pie fuera de la puerta. Resultó que Ji-won no mató a Madame, sino que solo la obligó a permanecer en la villa para continuar su trabajo de escritura y no salir de la puerta. Ji-won reemplazaría la identidad de Madame para salir y buscar al asesino que mató a su hija, pero al quedarse en un lugar tanto tiempo, Madame también perdió su inspiración para componer, así que estaba extremadamente desesperada. En ese momento, también vio en el periódico que había muchos casos ocurriendo alrededor de su casa recientemente, así que se arriesgó a volver para encontrar inspiración para escribir. Ji-won no tuvo más remedio que alquilarle una habitación de muy alta categoría para que pudiera descansar temporalmente allí. Mientras tanto, Eun-ji hizo una cita con el oficial de policía Han para averiguar sobre el trasfondo del asesinato del hijo de Ji-won hace 9 años. A cambio, ella tuvo que decirle las últimas palabras de Jung-hee. Le dijo que la persona que Jung-hee vio ese año no era Ji-won, sino otra mujer. Luego también le dijo que sospechaba que el esposo de Ji-won estaba directamente involucrado en este caso. De pie frente al retrato de la hija de Ji-won, Eun-ji comenzó a contarle al policía Han sus especulaciones. Hace 9 años, después de que su hermana desapareció, buscó frenéticamente por todos lados a su hermana menor, pero aún así no pudo encontrar ninguna pista. Un día, de repente vio en el periódico el pasador de cabello que ella misma había hecho. Entonces, se enteró de que Ji-won había logrado escapar de la cárcel, así que fue a buscar a Ji-won. Ese día, después de ver el pasador de ella, el esposo de Ji-won se veía extremadamente preocupado, lo que hizo que comenzara a sospechar de él.
Además, la edad y la altura del cuerpo encontrado ese año eran las mismas que las de su hermana menor en ese momento, por lo que especuló que tal vez el esposo de Ji-won no pudo soportar matar a su hija ese año, por lo que secuestró a su hermana menor para que actuara como sustituta de su hija. Por eso, cuando cometió el crimen, el asesino rompió accidentalmente la cara de la niña para que nadie reconociera quién era. La persona que Jung-hee vio era su cómplice. Después de escuchar sus especulaciones, el oficial de policía Han se sorprendió mucho. Desde el día en que luchó con los malos, el gángster también se dio cuenta de que esas personas pertenecían a la pandilla a la que se había unido antes, así que fue a su sede para investigar. Resultó que el anciano del que había cuidado antes era el que fundó esta sede. Órdenes. Sin embargo, hace 9 años, su hijo desapareció de repente y no se pudo encontrar. Esto casi lo hizo colapsar. Después de eso, se enfermó y quedó postrado en cama. El gángster había sido criado por él desde que era niño, así que cuando el gángster lo vio así, se retiró de la sociedad y lo llevó a un lugar tranquilo para disfrutar de su vejez. Como solía ser un pilar de este lugar, alguien respondió el teléfono tan pronto como llamó. Les preguntó si era porque Jung-hee vio al asesino del caso de ese año que contrataron a alguien para hacerle daño. La otra parte lo respetaba mucho, pero también le dijo que dado que la persona ya estaba muerta, no debería preguntarles más. Por este lado, el padre de Woo-jun también hizo una cita para volver a ver a Ji-won. Él esperaba que ella pudiera ayudarlo a cuidar bien de su hijo en el futuro. A cambio, él le contaría lo que había investigado sobre el caso de hace 9 años. Aunque ella realmente quería saber la verdad, con la situación actual, realmente no podía cuidar de Woo-jun. Tampoco quería usar al niño como moneda de cambio, así que decidió irse. Inesperadamente, cuando Ji-won se fue, el fiscal Yang también pasó por allí. Ella vino a ver al padre de Woo-jun. No mucho después, Ji-won también recibió la noticia de que había fallecido en prisión. Antes de irse, dejó un testamento confiando a Woo-jun a Ji-won para que lo cuidara. En este momento, Madame estaba aburrida en el hotel, así que se fue a casa a jugar. Mientras hablaba con Eun-ji, la policía llegó a la puerta y se la llevó a la comisaría. Sospechaban de su identidad, así que la obligaron a hacer una prueba de huellas dactilares. Inesperadamente, los resultados de la prueba los confundieron. No esperaban que la persona a la que siempre habían sospechado fuera en realidad Madame. Así que Madame se sentó allí y siguió burlándose de ellos por ser inútiles. Ji-won estaba escondida en el hotel que había alquilado previamente para que Madame se quedara. Afortunadamente, Madame apareció a tiempo. De lo contrario, las consecuencias habrían sido extremadamente graves. En ese momento, los subordinados del oficial de policía Han también estaban llamando al fiscal Yang para informarle de los resultados del examen que acababan de recibir. Ella también estaba muy sorprendida de escuchar esta noticia. Después de eso, Eun-ji también fue a buscar a Ji-won para decirle la verdadera razón por la que quería acercarse a ella. Al mismo tiempo, Eun-ji también le contó a Ji-won que la persona fallecida probablemente no era su hija, sino su hermana menor perdida. Ella sospechaba que el esposo de Ji-won había tramado y colaborado con otra mujer para encarcelar a Ji-won y luego apoderarse de la enorme fortuna que Ji-won había dejado. Al escuchar esto, Ji-won ya no podía evitar dudar de su esposo, así que le dijo a Eun-ji que fuera a buscar al oficial de policía Han para pedirle que investigara qué trucos había usado el esposo de Ji-won para transferir todos los activos familiares de Ji-won a nombre de su esposo en los últimos años. Cuanto más investigaban, más sorprendido estaba el oficial de policía Han. En los últimos años, el esposo de Ji-won ha gastado mucho dinero para comprar empresas que estaban al borde de la bancarrota, y en poco tiempo ha transferido todos los bienes inmuebles que posee Ji-won. Y estos contratos fueron manejados por una sola persona, nada menos que el fiscal Yang. En este lado, después de aburrirse, Madame acudió a Ji-won para pedirle una gran suma de dinero para poder seguir jubilada y continuar con su carrera de escritora. Luego fingió ser Ji-won y llamó al esposo de Ji-won para pedirle otra suma de dinero. Él le pidió que viniera a la transacción en el bosque donde su hija fue asesinada. Mientras Madame se sentía orgullosa de que estaba a punto de ganar otra gran suma de dinero, fue atacada por detrás por otra persona. Y esta persona no era otra que el fiscal Yang. Ella pensó que la persona frente a ella era Ji-won, así que usó la piedra a su lado para golpear a Madame hasta la muerte. Luego, el fiscal Yang tomó el teléfono de Madame y envió un mensaje al esposo de Ji-won diciendo que ella quería dejar este mundo para encubrir este incidente. Resultó que hace 9 años, el fiscal Yang había colaborado con el esposo de Ji-won para organizar este incidente. Ese año, el fiscal Yang fue a la escuela a recoger a la hija de Ji-won y luego organizó una serie de pruebas para poner todas las sospechas sobre Ji-won. Después de llamar a Ji-won para chantajearla, la fiscal Yang llevó a una niña al bosque. Luego recogió la piedra al lado de ella y golpeó la cara de la chica. Luego se paró desde lejos y observó a la policía arrestar a Ji-won. La razón por la que el esposo de Ji-won hizo eso fue porque Ji-won lo había atrapado previamente transfiriendo activos ilegales, porque este fue el arduo trabajo de sus padres. Ella despidió a su esposo en un ataque de ira. Perdiendo la cara frente a tanta gente, él la abofeteó y comenzó su plan de venganza.
Después de recibir el informe, el oficial de policía Han envió a personas a la escena. El oficial de policía Han supuso que la persona muerta probablemente era Madame, así que llamó a Eun-ji para confirmarlo. Efectivamente, Ji-won todavía estaba allí. Después de confirmar su sospecha, el oficial de policía Han llevó al esposo de Ji-won a la funeraria para recibir el cuerpo. Tan pronto como vio el cuerpo en la camilla, estalló en lágrimas. El oficial de policía Han, que estaba a su lado, mostró una expresión sospechosa. Tan pronto como llegó, el fiscal Yang urgió rápidamente a la policía a condenar. Luego, el oficial de policía Han pidió a Eun-ji que saliera a hablar. Ahora, había encontrado el caso donde Ji-won fue incriminada por su esposo aquel año. Ahora todos pensaban que Ji-won estaba muerta. Entonces déjala seguir viviendo el resto de su vida con el nombre de Madame. Le dijo a Eun-ji que no dejara que Ji-won escapara y actuara por su cuenta, porque antes de morir, el padre de Woo-jun había designado a Ji-won como el tutor de Woo-jun. Pero con su estado actual, no podía hacer eso, así que envió a Woo-jun con el gánster para que lo cuidara. Alguien dispuesto a cuidarlo, así que Woo-jun abrazó felizmente al gánster. Por este lado, después de que todo se resolvió, la fiscal Yang continuó buscando al esposo de Ji-won para pedirle dinero, pero en ese momento, él también empezó a odiarla. Por otro lado, el oficial de policía Han también hizo una cita con Eun-ji para mostrarle las fotos tomadas en el lugar ese año. Tan pronto como vio las fotos, se dio cuenta de que era su hermana menor. Hace 9 años, cuando ella estaba feliz recortando el cabello de su hermana, recibió una llamada telefónica. No esperaba que al regresar, su hermana menor hubiera desaparecido. Después de secuestrar a Eun-ji, el hombre le dio a su hermana una gran cantidad de sedantes y condujo al lugar acordado. Luego, tomó el dinero felizmente y se fue. El esposo de Ji-won pronto vino a llevarse al niño, pero el secuestrador no esperaba que antes de que pudiera tomar el dinero, ocurriera un desastre. Esa noche, la profiscal Yang cambió la ropa del niño y llevó a cabo su plan de asesinato. El anciano en la casa del gángster llamó a Ji-yeon después de enterarse de que ella estaba investigando un caso de hace 9 años. Luego le dijo que hace 9 años su hijo había acordado secuestrar a una niña pequeña. Desde ese día, su hijo ha estado desaparecido. Buscó a su hijo en todas partes hasta que tuvo un colapso nervioso y su cuerpo quedó así. Eun-ji se paró afuera y escuchó esto, e inmediatamente supuso que la persona que su hijo secuestró ese año fue su hermana menor, no la hija de Ji-yeon. Fue a buscar al gánster para preguntar sobre el paradero del hijo del anciano. Claro, él lo sabía todo, pero como el hijo del anciano había sido golpeado hasta quedar en estado vegetativo, el gánster lo había ocultado al anciano durante muchos años, que su hijo no había sido encontrado. El subordinado del oficial Han vino a informar al fiscal Yang sobre su reciente investigación. Al mirar los contratos que el oficial Han había encontrado, estaba extremadamente enojada. Después de que el subordinado se fue, ella llamó a la otra parte para que tomara acción. En ese momento, el oficial de policía Han también supo que la persona a la que estaba liderando era un espía del fiscal Yang. Pero como el oficial de policía Han no quería que este tipo se desviara del camino, le reveló la verdad sobre el caso de hace años. Mientras los dos bebían, el oficial de policía Han de repente recordó el banco disuelto que su subordinado había mencionado. Aunque se había disuelto, probablemente todavía había cámaras de seguridad allí. Así que al día siguiente, los dos fueron al camino que lleva a la escena del crimen. Gracias a sus relaciones anteriores, consiguieron fotos relacionadas con el caso antiguo. Y casualmente, el fiscal Yang también apareció en ellas. Entonces, los dos empezaron a seguir al fiscal Yang. Un día, la vieron entrar en una empresa que también era la banda a la que el gánster se había unido antes. Desde allí, también investigaron el capital de trabajo de la empresa. Con la evidencia en mano, el oficial de policía Han fue a buscar a Ji-yeon para informar la noticia. Desafortunadamente, Ji-yeon no estaba en casa ese día. Cuando llegó, solo vio a Woo-jun jugando solo en el patio. De repente, un coche se acercó rápidamente hacia ellos desde lejos. En la situación crítica, el oficial de policía Han rápidamente usó su cuerpo para proteger al niño. Las dos personas fueron golpeadas y rodaron al suelo. El coche, al ver esto, aún no se detuvo. Regresó a toda velocidad, golpeó al agente de policía Han hasta la muerte y se llevó los documentos. Eun-ji le dijo a Ji-yeon que como el agente Han había encontrado pruebas de que los gánsteres estaban involucrados en el lavado de dinero para el fiscal Yang, lo mataron para silenciarlo. En ese momento, la televisión también informó sobre la muerte de Madame Yi. El fiscal Yang se puso de pie y anunció a todos que la causa de la muerte fue porque Ji-yeon no pudo soportar la presión después de escapar de la prisión, por lo que dejó este mundo. Recordando lo que todos habían dicho, Ji-yeon comenzó a sospechar que el colaborador de su esposo era el fiscal Yang. Después de que terminó el funeral, la fiscal Yang regresó al estacionamiento y vio que Ji-yeon había estado esperando allí durante mucho tiempo. Cuando vio a Ji-yeon, se sorprendió mucho. Las dos hicieron una cita para ir a una cafetería a hablar. Ji-yeon le dijo al fiscal Yang que había estado escribiendo una novela recientemente. La trama principal giraba en torno a una chica engañada por su esposo. El esposo mató a su hija para quedarse con su propiedad, y el cómplice del esposo era un fiscal famoso. Ji-yeon dijo que no había pensado en un final para la novela porque no sabía a dónde había ido su hija. El fiscal Yang estaba extremadamente sorprendido después de escuchar estas palabras.
Ella sabía que la persona sentada frente a ella era Ji-yeon. Por lo tanto, le envió un mensaje al subordinado de Han para que enviara a alguien a arrestar a Ji-yeon. La fiscal Yang le dijo con suficiencia a Ji-yeon que sugeriría un final para Ji-yeon. La hija de la protagonista finalmente fue asesinada por el fiscal. Al escuchar esto, Ji-yeon no pudo controlar más sus emociones y se lanzó hacia adelante para agarrar al fiscal Yang. Pero, afortunadamente para el fiscal Yang, la policía ya había llegado para controlar a Ji-yeon. Después de recuperar la compostura, Ji-yeon le dijo al fiscal Yang: «Si anuncias a todos que la persona que arrestaste hoy fue Ji-yeon, entonces, ¿qué se debe hacer con la persona muerta? Si la persona fallecida era Ma Da-mi, entonces, ¿por qué le enviaste un mensaje al esposo de Ji-yeon antes de dejar este mundo para informarle? Esto demostró que el asesino había matado a la persona equivocada. A partir de ahí, la policía también reabriría el caso. El fiscal Yang ciertamente no habría podido evitar este desastre». Al escuchar esto, el fiscal Yang sonrió y dijo que si hubiera sabido que Ji-yeon era tan inteligente, no habría elegido cooperar con el esposo de Ji-yeon desde el principio, sino que coludir con Ji-yeon habría sido más beneficioso. Al escuchar esto, Ji-yeon también adivinó que su esposo era el cerebro detrás de este caso, así que no tuvieron más remedio que liberar a Ji-yeon. Luego, la fiscal Yang fue a encontrarse con una persona misteriosa y entregó el archivo que había investigado el policía Han. Resultó que ella sabía desde hacía mucho tiempo que el policía Han había investigado la verdad, pero los delincuentes llegaron y lo tomaron primero, así que apenas había entregado el archivo a la persona misteriosa. Cuando el esposo de Ji-yeon se enteró de que ella seguía viva, corrió a regañar al fiscal Yang. Inesperadamente, ella le dio una bofetada. Al día siguiente, el fiscal Yang envió a alguien a buscar a Ji-yeon. Este asunto también fue descubierto por la policía de patrulla. Viendo que el asunto se estaba volviendo cada vez más serio, inmediatamente corrieron al hospital para informar la noticia. Para cuando estas personas llegaron al hospital, ya habían llevado a Woo-jung. El gángster llevó a Ji-yeon a conocer a la persona que secuestró a la hermana de Eun-ji. Tan pronto como recuperara la conciencia, se convertiría en su testigo más confiable. Así que llevaron a su padre a visitarlo. Tan pronto como tocó la cara de este hombre, el padre se dio cuenta de que este era el hijo que había estado buscando todo este tiempo. Tal vez sintió el amor de su padre. Los dedos de este hombre también empezaron a moverse. En este momento, también llegaron los gángsteres. El gángster se quitó el abrigo y salió corriendo para enfrentarse a ellos. Ji-yeon se quedó atrás para obtener las fotos de su esposo y del fiscal Yang para que él las verificara. En el momento en que confirmó que su esposo fue quien le dio la orden, su corazón se rompió. Aquí abajo, después de tratar con un grupo de personas, llegó otro grupo. Finalmente, el gángster estaba agotado y fue capturado y arrastrado a la habitación. Por suerte, el anciano se levantó a tiempo y se detuvieron. Después de eso, se mudaron a un lugar más seguro para esconderse. Primero, necesitaban capturar al esposo de Ji-yeon para investigar claramente la verdad. Entonces, al día siguiente, dejaron que Ji-yeon actuara como cebo. Luego, el gángster emboscó y se lo llevó. Entonces, llevaron al esposo de Ji-won para que el secuestrador lo identificara. Al ver que todo estaba expuesto, el esposo rápidamente se arrodilló y le suplicó a Ji-won que lo perdonara. En ese momento, Ji-won le preguntó dónde estaba su hija. Los llevó a casa y resultó que la hija de Ji-won estaba enterrada en el jardín. Al principio, planeaba secuestrar a la hermana menor de Eun-ji para reemplazar a su hija, pero el fiscal Yang tenía miedo de que todo fuera expuesto, así que asesinó brutalmente a su hija. En ese momento, la policía de patrulla vino a darle a Eun-ji un USB. Resulta que antes de ir a la casa de Ji-won, para estar seguro, el oficial de policía Han hizo una copia de seguridad de los datos y los puso en el bolsillo de Woo-jung. Al ver las pruebas dentro, el esposo de Ji-won estaba extremadamente sorprendido. Le dijo a Ji-won que se detuviera, o nadie sobreviviría a este caso, porque este caso de lavado de dinero también involucraba a altos funcionarios. Mientras Ji-won estaba ocupada estudiando los documentos, él cortó la cuerda y derribó a Eun-ji. Luego robó su auto y escapó. Para cuando llegó la policía, ya se había ido. En este momento, la fiscal Yang llamó a Ji-won y dijo que si Ji-won no entregaba las pruebas, mataría a Eun-ji. Cuando las dos personas llegaron a la base, el gángster fue detenido afuera. Solo permitieron a Ji-won entrar por la puerta. Tan pronto como se cerró, un grupo de gángsteres entró y lo rodeó. En la habitación, Ji-won pidió a la fiscal Yang que liberara a Eun-ji primero. Luego ella podría entregar las pruebas con tranquilidad. Inesperadamente, la fiscal Yang sacó un arma y disparó a Eun-ji y amenazó a Ji-won para que hiciera lo que ella quería. Al oír los disparos en la habitación, el gángster comenzó a pelear con los gángsteres. Sin opciones, Ji-won tuvo que entregar las pruebas al fiscal Yang. Luego, el fiscal Yang se dio la vuelta y disparó a muerte al esposo de Ji-won. Resultó que los superiores habían ordenado eliminar al esposo de Ji-won porque había arruinado muchas cosas. Ji-won era muy inteligente, así que la mantuvieron para continuar cooperando. El fiscal Yang le dijo a Ji-won que, mientras estés de acuerdo, inmediatamente te devolvería la empresa. Sin embargo, Ji-won se negó firmemente. La fiscal Yang inmediatamente preparó su pistola y apuntó a Ji-won. Después de una breve lucha, Ji-won finalmente derribó a la fiscal Yang. Recordando las muertes de los dos niños, Ji-won tomó el jarrón y golpeó al fiscal Yang en la cabeza sin dudarlo. En ese momento, los subordinados del oficial de policía Han ya habían llegado.
Él recogió la pistola del suelo y disparó al fiscal Yang, matándolo. Luego limpió las huellas y puso la pistola en la mano del esposo de Ji-won. Le dijo a Ji-won que las balas eran su venganza por sus superiores. Luego le dijo a todos que se fueran de la escena rápidamente antes de que llegara la policía. Antes de irse, Ji-won le dijo que había enviado todas las pruebas al correo electrónico del policía Han. Él se encargaría de todo lo demás. Un mes después, los medios informaron sobre este caso grave. Basado en lo que el oficial Han había investigado mientras aún estaba vivo, Ji-won finalmente pudo probar su inocencia. La red de lavado de dinero también fue expuesta. La organización mafiosa fue eliminada. Las personas buenas tienen vidas buenas. La película termina aquí. Gracias por mirar. Adiós, y nos vemos nuevamente.